pantalla. Porque si hace unas semanas, exactamente 6, nos dimos aquí cita para hablar sobre el mito y la oralidad, hoy vamos a seguir poniendo un eslabón en esa cadena y lo vamos a hacer ahondando en el mito griego de la creación del mundo, ya que en este cuento o en esta historia es donde se halla el origen de todo. Y para ello, y cuyo resultado, como digo, tenemos hoy aquí en forma de publicación juvenil ilustrada con texto de Meritxell Blay. Buenas tardes, Meritxell. Hola, buenas tardes. E imágenes de Juan Carlos Viñas, JK. Buenas tardes, Juan Carlos. Quienes han hecho posible este Mitos griegos, el origen de todo, como he dicho antes, publicado por Editorial Inuk. Y ahora quiero que con la mente hagamos un viaje a esa época en la que éramos niños y nos quedábamos maravillados ante aquellos cuentos ilustrados. Y sobre todo es que para los griegos hubo un instante en el cosmos en donde aún no existían las palabras, sino un todo caótico de sucesos, explosiones, luces, destellos, deslumbres donde el color y el impacto visual era la única forma de expresión posible. En estos instantes, como he dicho, previos a la creación de este mundo, hasta la aparición de Cronos, el dios del tiempo, el que nos pone fecha y un límite para estar en este mundo. El tiempo, una deidad que cuando surge nos marcará también como humanos una fecha de caducidad, como he dicho. Meritxell Blay, filóloga clásica, escritora, conferenciante, articulista en diversos diarios, también además de docente y comunicadora a través de su podcast Las Tres Gracias. Ha publicado recientemente en Editorial Inuk La Odisea para jóvenes y Mitos griegos, el origen de todo, que versa sobre el tema que hoy nos ocupará. Meritxell, ¿cómo concibieron los griegos ese paso del caos al cosmos? ¿Y qué es exactamente el caos? ¿Y qué es exactamente ese cosmos con el que da inicio tu relato? Bueno, pues buenas tardes. El relato empieza en la nada, con el caos. Los griegos fueron los primeros que se imaginaron el inicio del mundo como un caos, como unas partículas que se movían caóticas de manera azarosa, sin forma, sin nada, y un día se unieron gracias a una deidad que se llamaba Eros, pero no el Eros que ustedes a lo mejor se imaginan con el arco, las flechas, el Eros romano con las alas, sino una fuerza de la naturaleza, una fuerza primordial, una fuerza divina que atrajo esas partículas dando armonía, belleza y sentido al mundo. Y creó el primer elemento, que fue la tierra. La ven ustedes abajo. Ella, la tierra, Gea, como la llamaban los griegos, fue el primer elemento. Y encima de ella se puso Urano, el cielo, su hijo y marido, su compañero, del cual nacerían los 12 titanes, uno de los cuales fue Cronos, el tiempo. Los griegos se imaginaron así el inicio del mundo. Hay muchas narraciones y muchos relatos en muchas culturas del inicio del mundo, pero la nuestra tradición, la tradición del mundo occidental, es esta. El cielo, la tierra, se parece un poco a la narración de la Biblia, la separación de la luz y la oscuridad, el día, la noche, la tierra y los mares, ¿no? Pero los griegos lo imaginaron así. Lo más bonito para mí es pensar esa fuerza primordial, ese eros, esa atracción que da belleza al mundo. ¿Qué pasa del caos, que es feo, que es desorden, que es destrucción, al cosmos, que es belleza, que es orden, que es construcción? Porque, si se fijan ustedes, la palabra cosmética, eso lo explico siempre a mis alumnos, esta mañana lo hemos estado hablando, la palabra cosmética es lo que nos hace bellos. Por tanto, el cosmos es el contrario del caos y en esta lucha estarán siempre
los dioses griegos y estaremos en el fondo la humanidad, la lucha entre la destrucción y la construcción, la lucha entre lo bello y lo feo, entre lo sucio y lo ordenado, ¿no? Y es una creación, una narración del mundo muy metafórica y muy antropomórfica. Eso significa que los griegos se imaginaron el inicio del mundo con dioses en forma humana. Y eso le da muchos dioses. Nosotros en el relato cristiano tenemos un solo dios, o otros relatos tienen un solo dios, pero los griegos tenían muchos dioses y esos dioses tenían forma humana y cada vez más humana. Primero eran más monstruosos y después cada vez son más armónicos y más bellos. Y así es como se imaginaron el inicio del mundo y así es como empieza ese relato. Ellos, los griegos, fueron los primeros a preguntarse de dónde salió el universo, de dónde salió el mundo. Y lo hicieron con el relato mítico y también con el relato filosófico. Lo hablamos en la primera charla que ustedes pueden recuperar en YouTube. Y muchos años y mucho tiempo por todo el Mediterráneo estuvieron las dos versiones, la del mito y la de la filosofía. Nosotros nos hemos querido fijar en el relato mítico y en esos dioses. Aquí vemos Cronos, que va a ser el culpable, o gracias al cual vamos a empezar a contar la historia, porque él, con la guadaña que le va a dar su madre, la tierra Gea, va a cortar los genitales del padre que estaba siempre encima de ella y va a permitir que cielo y tierra se separen y que la vida aparezca. O sea que es un relato que empieza fuerte, empieza con muchos elementos muy visuales, muy metafóricos, y así hemos empezado ese inicio del cosmos, del caos al cosmos en los primeros capítulos del libro. Así es, y sobre todo que esa mente griega entendió muy bien cómo el ser humano es un ser hecho de tiempo, un ser que tendrá una finitud y un término. Por tanto, Cronos tiene que aparecer. Sin tiempo no hay espacio y no puede crearse ni haber nada. Entonces ellos ya pensaron en todo esto de lo que luego habló la física a nivel simbólico. Ellos lo supieron entender bien. Podemos matizar que la palabra Cronos significa en griego tal cual tiempo, de aquí vienen palabras en castellano como cronómetro, cronología, ¿no? Por tanto, la palabra para decir tiempo en griego es chronos, tal cual, ¿no? Y una crónica, ¿no? Una crónica, que son exacto, un suceso de hechos. Palabras. Y Meritxell, de todo esto, ¿cómo se pasa de un texto a nivel simbólico griego, escrito hace tantos siglos, tan complejo, cómo se pasa de este texto griego a esta creación que habéis hecho posible JK y tú? Porque, vamos a ver, lo que han hecho ellos ha sido darnos a entender toda esta visión cósmica del mundo griego de forma más sencilla, pero de forma también ordenada y seria, para que ustedes no se pierdan nada de las etapas, de cómo lo concibieron. Cuéntanos un poco tu modo de hacer, porque aunque existan muchas traducciones en griego ya sobre esto, el texto, ¿verdad?, hay que sentirlo, tocarlo, palparlo, darle nuevas traducciones y sentidos a algunas palabras que nos lo hagan entender mejor. Entonces, ¿cómo has respetado esa cadena de transmisión y de conocimiento griega? ¿En qué medida has sido fiel al texto griego y en qué medida le has sido infiel para poder darlo a conocer hoy? Bueno, es un libro de creación propia, pero está claro que no me pertenece. Es una historia escrita en griego y, como ustedes ven aquí en el texto, yo me he inspirado en una de las grandes obras de la literatura griega. Yo soy filóloga y me dedico a enseñar griego y latín en el instituto. Y me he fijado en la primera de las obras épicas de uno de los grandes épicos que junto con Homero completa ese elenco de los grandes épicos griegos, es Hesíodo, y concretamente la Teogonía de Hesíodo, que es la historia de los dioses, el relato del nacimiento de los dioses.
lo he utilizado para ordenar todas las deidades que van saliendo en el momento que salen, no antes, no después, no porque a mí me guste más un dios lo pongo antes, lo pongo después, sino que he seguido el relato de la creación tal cual en el texto griego. Pero lo he hecho con un vocabulario pues, actual, actualizado, porque la gente lo pueda entender y respetando, eso sí, el texto griego. Otro autor que me gusta mucho a mí y que no es tan conocido como el gran Hesíodo, ¿no? Que es como ya mítico en sí, ¿no? Como Homero, que son palabras mayores, es un autor que se llama Luciano de Samosata. Es un autor que vivió en tiempos de Marco Aurelio. Fue un sirio que hablaba y escribía en griego y también en latín, viajaba por todo el imperio, daba conferencias, era abogado y él escribió muchos relatos y uno de los relatos que escribió fueron los diálogos de los dioses. Se llama así, diálogos de los dioses, diálogos de los muertos y otros diálogos y otras obras. A mí me interesan esos diálogos de los dioses porque en el siglo II después de Cristo él pone a los dioses hablando entre ellos, explicándose historias, con un humor muy cínico, porque era filósofo, y bueno, muy especial, ¿no? Los dioses se presentan de una forma muy divertida y muy amena. Yo me he inspirado en esos diálogos y se ven en algunos, si ustedes conocen Luciano y si no lo pueden buscar, en algunos se ve la influencia de él, sobre todo en el nacimiento de Atena o en el de Hermes, que son unos relatos que me gustan mucho. Y finalmente, ya no me quiero alargar mucho, hay la influencia, ustedes también lo van a ver seguramente, de Ovidio. Ovidio fue un poeta romano que escribió las Metamorfosis, es una de las obras más leídas en la Edad Media, como el bestseller, junto con la Biblia, en la que se recogían todos los mitos griegos escritos en latín. Y ahí Ovidio lo que hizo fue explicar todos los cambios, metamorfosis, de los dioses o de las ninfas o de los humanos que se convertían en otras cosas, en árbol, en piedra, ¿no? Por ejemplo, el relato de Apolo y Dafne bebe mucho de la traducción de Ovidio, porque también me gusta mucho Ovidio. Diría que estas han sido mis principales fuentes antiguas con las que he trabajado, las he releído, las he estudiado y las he vuelto a juntar de la manera que a mí me ha gustado y sobre todo respetando pues, el orden de la creación, porque me ha interesado mucho ser ordenada. Quizás este es un defecto de ser profesora, ¿no? Pero el orden, ¿no? y como veremos después que iremos descubriendo, la genealogía bien ordenada de toda la familia de los dioses, porque es una familia que ya verán ustedes que es muy compleja y tienen muchos hijos y son mucha familia y se tiene que ordenar bien. Sí, ya vamos a ir viéndolos hoy. Luego, este ha sido un gran empeño por parte de ellos dos en seleccionar los mitos, porque no se pueden contar todos, son muchísimos. Sí, los mitos más significativos y para lo que nos ha servido de gran ayuda las imágenes de J.K. Juan Carlos Viñas, dibujante valenciano, licenciado en Bellas Artes y titulado en Ilustración por la Universidad de Valencia. Ha colaborado con plataformas audiovisuales como Netflix y también para importantes firmas comerciales del mundo, por ejemplo, de la automoción, alimentación, entre otras muchas. Ha realizado también diversas exposiciones, tanto en España como en el extranjero, además de publicar sus dibujos en distintas series editoriales y también para libros de texto en Alemania, entre las que se encuentra esta que tenemos hoy de editorial Inuk. Juan Carlos, porque eres muy joven, ¿no? ¿Cómo se viaja al pasado griego para volver al presente y mostrarnos estas imágenes, ser fiel a la tradición griega? ¿Y de qué has traído llenas tus maletas de ese viaje que has hecho a esa Grecia mítica? Bueno, buenas tardes. Sobre todo con los referentes, ¿no? Ha habido mucha gente que había hecho muchos dibujos antes que yo y gracias a esos referentes pues he podido con la ilustración pues traducirlos a mi propio estilo y así poder desarrollar toda la familia de dioses, que es muy extensa,
y bueno, y empezar a construir desde cero también un estilo propio para empezar toda esta aventura. Yo, una idea que me gustaba mucho con el libro y que creo que le suma un valor añadido es el hecho de que las imágenes las pudieran ver pues las nuevas generaciones y pudieran ver a Bernini o a otros escultores, pintores de antaño que construyeron unas esculturas y pintaron unos cuadros que son historia del arte, ¿no? Entonces, muchas de las obras que ahora veremos también pues están basadas en estas obras anteriores para recordar un poco, es como tener para que tuvieran un primer recordatorio de dónde vienen esas obras. Por supuesto, y sobre todo es algo también mágico, se me ocurre a mí, cómo ha pervivido esa herencia griega hasta nuestros días. ¿Quién le iba a decir a un griego de hace 2500 años pues que íbamos a estar 2500 años después hablando de ellos aquí? O sea, es que es algo increíble, mágico, y por eso estamos aún aquí, ¿no? Entre otras muchas cosas que vamos a ir desentrañando hoy. Una mitología griega, como digo, de una significación extraordinaria y que pasa del caos a la armonía, de la incertidumbre al establecimiento del hombre en el mundo por medio de estos mitos, esa fuente de estudios colosal y que, como digo, ha continuado a través de los años y de las épocas. Unos relatos que reconcilian al hombre con los dioses, ya que los griegos entendieron bien que el ser humano también es un fragmento del cosmos y que todos llevamos dentro de nosotros esa parte de chispa divina que nos hace estar vivos, ¿no? Y cuando Cronos devora a sus hijos y Zeus logra salvarse, los humanos aún no estábamos sobre la tierra. ¿Nos podrías explicar, Meritxell, además del texto griego que has traducido, la imagen griega de un detalle de cerámica ática del siglo V antes de nuestra era y la imagen de JK? Sí, aquí vemos a Zeus, que es uno de los Júpiter en su nombre romano, uno de los dioses, yo creo, más famosos, ¿no? Porque en su ADN estaba el hecho de gobernar el mundo. Él sería la tercera y definitiva generación de los dioses, esos viejos titanes que hemos visto con Cronos, que lucharon en la titanomaquia durante 10 años contra los dioses jóvenes que fueron los olímpicos, que vivirían en el Olimpo, en la montaña del Olimpo. Grecia es una tierra que no tiene muchas montañas y la montaña más alta que tienen es el Monte Olimpo. Todavía hoy pueden ir y visitarlo y caminar y bañarse en sus fuentes y en sus grutas. Ahí hay el Monte Olimpo y es la montaña más cerca del cielo y es donde los griegos creían que vivirían para siempre los dioses definitivos, los olímpicos. Aquí JK, y si me equivoco me corriges, que por eso estamos juntos hoy, vemos que JK ha seguido con esa imagen del Zeus del siglo V a.C. que lleva en la mano el rayo. El rayo fue la arma más mortífera que los cíclopes y los hecatonquiros, que eran esas fuerzas. Los cíclopes tenían un solo ojo y vivían debajo de la tierra, debajo de Gea, de su madre, eran monstruosos. Y él, para ganar a los titanes, se hizo con la ayuda de estos monstruos, de esos seres monstruosos, y le dieron esa arma tan mortífera que es el rayo. Cuando Zeus se enfada, lanza un rayo y ese rayo acaba, fulmina a quien se lo tira, a quien lo recibe. JK ha utilizado el rayo, pero vemos que el Zeus es un poco más al estilo de Miguel Ángel, ¿no? Vemos aquí el dios de la Capilla Sixtina. Si ustedes han estado en Roma y han podido contemplar la Capilla Sixtina, arriba está la creación, que es precisamente lo que hablamos hoy, la creación del mundo, la creación de los dioses, y vemos ese dios que se asemeja a Zeus. Si se fijan ustedes, la palabra Zeus, Zeos, que es en griego Dios, y Dios es una palabra que es la misma, ¿no? Y aquí vemos ese Zeus con la barba blanca, más viejo, y esa diadema
que la diadema era masculina, la utilizaban tanto los atletas como los dioses para sujetarse el pelo. Y vemos, a mí me recuerda más ese Zeus que continúa con su rayo, con su arma más mortífera, pero tiene esa semejanza al dios de Miguel Ángel de la creación, como más amable, más maduro, más viejo, ¿no? Y el pelo blanco, porque normalmente el Zeus de las representaciones griegas tiene el pelo oscuro y corto, ¿no? La barba más corta. Y además que eran también, como has dicho antes, mitos, tantos los que aparecen en la Biblia, mitos hebreos y griegos, circularon por el Mediterráneo al mismo tiempo. Entonces, esto se ve muy bien en el libro de Robert Graves, Mitos hebreos y mitos griegos, dos libros distintos. Se ve cómo hace una comparativa entre unos y otros. Y a este respecto podemos decir que Zeus es quien humaniza el mundo, porque Zeus le es infiel a su esposa, Zeus engaña, Zeus viola, Zeus rapta, Zeus es ya el hombre. Y él fue quien se encargó de prepararnos toda esta tierra para que apareciésemos sobre ella. Zeus y también su hija Atenea, no podemos ni olvidarla ni nada, una diosa que sin duda alguna comenzó también a poner esa primera piedra de civilización en Atenas, ¿verdad? Que no se llamaba como tal. No, claro, se llamó Atenas en honor de Atenea, la hija de Zeus. Y esa hija sale de un sitio muy especial, porque bueno, los griegos yo creo que estaban muy preocupados, siempre Aristóteles, por ejemplo, los filósofos estaban muy preocupados y querían saber cómo se lo hacían las mujeres para parir hijos y ellos, si hubieran descubierto cómo parirlos, los hubieran parido. Zeus parió 2 veces, 2 hijos. Se tragó a su esposa, a su amante, que se llamaba Metis. Metis era una deidad antigua que tenía un conocimiento del mundo que solo tienen las mujeres, una especie de sexto sentido, una especie de sabiduría que no tenían los hombres. Se tragó a la amante embarazada y de repente, un día, tenía mucho dolor de cabeza. Y ustedes recuerdan esos diálogos que yo he explicado que me gustaban tanto de Luciano. Hay un diálogo en que se narra este episodio. Ven la imagen del medio de también una cerámica ática del siglo V. Zeus tiene un increíble dolor de cabeza, una increíble migraña, y le dice a su hijo Hefesto: Hefesto, dame un golpe con tu hacha en la cabeza, porque yo no sé qué tengo, que me voy a morir. No se puede morir porque es inmortal, está claro, ¿no? Pero él se muere de dolor y le da un hachazo. Y de repente sale ya de la cabeza armada Atena, como una chica mayor, ya joven. Siempre los dioses ya salen, muchos en la forma que serán de adultos. Algunos no nacen de niños, sino que ya son mayores. Sale armada con su casco, su yelmo, su lanza, como la ha dibujado JK. Y vemos también que él bebe de ese relato, de ese... que eso no lo vemos en la iconografía o en la historia del arte posterior. Vemos la gran estructura de la Acrópolis de Atenas que todavía hoy pueden visitar y visitan millones y millones de turistas que van a Grecia, a Atenas, a la ciudad de Atena, a visitar su complejo y su templo, donde había su estatua, el Partenón, dedicado a Atena Virgen. Atena ganó ese honor de ser la patrona de la ciudad, que no tenía en aquel entonces nombre, se llamaba pues, una ciudad de la Ática, y luchó compitió contra su tío Poseidón, el dios de los mares. Poseidón y Atenas se situaron en la montaña que hay en el centro de Atenas. Poseidón dio un golpe con su tridente y salió una fuente de agua salada, todo el público aplaudió, pero bueno, después llegó a Atena y regaló al pueblo un olivo. El pueblo la escogió a ella y vemos también el olivo que está como abrazando el cuerpo de Atena y que continúa siendo el símbolo de Atena y también de la ciudad de Atenas. Y vemos esa especie de mochuelo que lleva a ella siempre, que vive en los olivos y que será su animal
el también que simbolizará pues, la técnica, la sabiduría, que es ella de lo que es diosa. Ella es la hija del Padre, ella representa el poder del Padre, porque nace del Padre, de la cabeza del Padre. Es una mujer inteligente, diosa de las artes, de la guerra táctica, por tanto piensa cuando hace la guerra, y por eso también no se va a casar nunca, siempre va a ser virgen y va a ser una mujer solo dedicada a continuar la herencia de su padre, ¿no? Exacto. Bueno, más o menos porque, claro, las historias es que no se terminan nunca, ¿no? Empiezas a tirar de una y van saliendo todas, ¿no? Pero esta representación de Atena naciendo la cabeza, sí que tú ya la debías conocer tú de antes, ¿no, JK? Sí. Porque... Lo que pasa que, claro, a ti te dice, tienes que dibujar a Atenea saliendo de la cabeza de Zeus para un público de 12 años. Y dices, claro, ¿cómo hago esto, no? Y fue complicado, porque, claro, así dicho de primeras, es como una escena muy violenta. Y yo siempre tiendo a hacer los personajes más tiernos, todo como muy redondito, ¿no? En plan, y eso fue... De hecho, de este boceto en concreto hay muchísimos bocetos. Y claro, ella nace más guerrera que nunca, ¿no? Con una lanza y con un escudo. Y fue un reto, la verdad. Luego también puse como, ahí podéis ver en la cabeza de Zeus, que la parte de su cabeza que se rompe hace como la forma de un rayo, como recordando un poco quién es, ¿no? Y bueno, y eso así salió. Sí, así es. Sobre todo te quería preguntar acerca de los entresijos de la creación artística, cómo habéis conjugado escritura y también el arte gráfico aquí para no hurtarle nada al lector y al mismo tiempo no parecer demasiado violento, ¿no? Y todo esto, ¿cómo habéis manejado los tiempos entre vosotros? ¿Ha habido mucho contacto, supongo, para hacer cómo os habéis organizado? Siempre se empieza por el texto. Y después, cuando él recibe el texto y lo lee, el texto que yo he preparado y que la editora ya da pues, por bueno, él después lo lee, ¿no? Y pues pregunta si no le queda claro, si no le gusta. Pues recuerdo, por ejemplo, en este caso, que estuvimos discutiendo sobre qué poníamos en el escudo, porque normalmente en el escudo de Atena está la cabeza de Medusa. Pero como es un mito que no explicábamos en el libro, yo pensé, bueno, quizás mejor ponemos el mochuelo, que también es su símbolo, y que también tenemos Atenas con mochuelos en el siglo V en representaciones, y así no avanzamos una historia a la que no vamos a llegar, ¿no? En el libro. Pero bueno, yo creo que nos hemos puesto de acuerdo muy fácilmente, no hemos tenido muchas dudas a la hora de... Sí, ha sido muy fácil. De hecho, lo que decía Meritxell del escudo, en la portada del libro sí que sale Medusa, quizás porque se reconoce a Atenea más por ese escudo, pero sí que muchas veces el escudo es representado con el mochuelo. Entonces, cada escudo sale como en su parte, ¿no? en su capítulo. Y está bien esto para que el lector sepa que, bueno, esa tríada de cultivos típicos de nuestra cultura mediterránea, que es el olivo, el vino y el trigo, ¿no? Vito, yo siempre digo, imaginaos un pedazo de pan con aceite y un vasito de vino. Pues esto es típico nuestro. Y además esto nos lo trajeron los griegos, ojo, es muy importante. Y sobre todo el ceramista griego del siglo V, antes de nuestra era, como ya conocía muy bien todo esto. Cuando le encargaban, mira, quiero que me hagas el ajuar para casa, que se me casa mi hija pasado mañana. Pues mira, yo te hago el ajuar de la vasija, del plato, del tal que se hacía. Y entonces todas estas familias ricas que tenían más posibilidades no se conformaban con un solo plato, sino que encargaban al pintor que les dibujase un motivo de su ciudad, porque recuerden ustedes que los países, tal y como hoy los entendemos, no existían. Eran ciudades-estado independientes. Cada ciudad era un país en sí misma. Bueno, seguimos con estos mitos griegos, porque como he dicho, si Atenea nos trajo el olivo, Dionisio daría a conocer a la humanidad, ni más ni menos que el teatro y el vino. Dos elementos de absoluta reverencia y también relevancia
para la civilización occidental. Esto tenemos un mosaico del siglo IV, antes de nuestra era. ¿Nos puedes explicar los atributos? Sí, aquí vemos, Dionisio es un dios complicado, es el último de los dioses que entra en los dioses oficiales. Son 12, pero él es el que entra último porque es hijo de una mortal, de un amor de Zeus con una mujer mortal. Por tanto, tiene una parte mortal y una parte divina. Y claro, el resto de los dioses no lo quiere en el Olimpo porque no es del todo divino, ¿no? Y él vive desde pequeño en la naturaleza, vive de manera salvaje, tiene esa cosa salvaje, lo vemos, de ahí que descubra el vino, porque lo descubre por casualidad, está siempre rodeado de machos cabríos, de cabras, ¿no? de ménades, que son esas mujeres que lo acompañan en el bosque, y también vemos que lleva el tirso con una piña encima, a veces con la hiedra, que le da ese aspecto de salvaje, ¿no? Como no lo querían, él se dedicó a viajar por el mundo, y llegó hasta la India. Fíjense ustedes, se fue hasta la India y vino con un carro tirado por leopardos. Y aquí tiene esa piel, que lo ven aquí, que JK la ha dibujado muy bien, y siempre la cabeza coronada con la hiedra o con la parra, la hoja de parra de la vid, ¿no? Ese vino, esa copa de vino que nos recuerda un poco quizás, ¿no? A mí me recuerda a ese Dionisio de Caravaggio, ¿no? A mí me lo recordó muy rápidamente, claro, y JK dice que está hecho expresamente, ¿no? Está hecho para que Claro, si ustedes van al Museo del Prado, si no saben mitología y no saben religión, ya se pueden ir, porque no van a entender nada. Claro, ahora los chicos no saben ni religión ni mitología. ¿Y cómo van a entender esas imágenes? Gracias a esos dibujos, nosotros vemos detrás del dibujo, pero ellos todavía no. Van a hacer el viaje al revés. Nosotros lo hacemos del referente al dibujo y ellos van a hacerlo al revés, del dibujo al referente, ¿no? Que van a ver en los museos. Vemos aquí siempre esa copa y cómo él también puede castigar con su vino, porque de hecho castigó a las mujeres. Como no lo querían, castigaba a las mujeres, las emborrachaba, las llevaba a la montaña con él y algunas cometían auténticas locuras, como en la tragedia, ¿no? Que matan a su propio hijo, devoran a su propio hijo. Era un dios, todos los dioses tienen una parte muy cruel y muy de temer, de vigilar, cuidado conmigo, ¿no? Y aquí vemos esa historia de ese dios, que es un joven, ¿no? Que va con la piel. Aquí en el Caravaggio no le pone la piel de leopardo, le pone esta sábana que hace como más griego, ¿no? Que hay una época que un momento que en todas las fotos o en todo, quien quiera asemejarse a un griego se pone una sábana y se piensa que ya es griego, ¿no? Pero bueno, es así un poco, lo vemos así un poco de esta época, ¿no? Y ya os digo, Dionisio tiene una historia muy importante y sobre todo vinculado a la creación del vino y del festival del teatro y de la tragedia y la comedia, ¿no? Es uno de los grandes otros inventos de los griegos, el teatro. Qué maravilla, ¿no? Claro, el teatro, piensen ustedes que es el disloque máximo, tú ya eres otro, y de hecho en latín Dionisio se dice Baco y de ahí viene bacanal, ¿no? Piense que es la transgresión, transposición, transfiguración máxima. Y a nivel simbólico es muy potente lo que hemos visto antes, el olivo en Atenea y la uva, es decir, el vino. El olivo, sin más, no se puede comer del árbol. Ustedes saben que para hacer aceitunas hay que elaborarlas y el aceite, ¿no?, muchísimo más. El vino tampoco consistía simplemente en coger una uva sin más y comérsela. Era mucho más. Esto, a nivel simbólico, como digo, representa un estadio mental superior en el que el cultivo ya tiene que madurarse, tienes que esperar, tienes que saber las técnicas y todas estas cosas. Y de ahí también lo del teatro. Y es que habéis creado un libro atractivo, visualmente rico,
y también habéis conseguido crear una atmósfera que por lo menos a mí me recuerda otrora esas grandes épocas del cómic español en los años 70 y 80 del siglo XX, sobre todo por el cuidado con el que lo habéis hecho y ese cariño que ha habido, porque esto se nota, ¿no? Son mitos que se leen con gusto y con agrado gracias a estos tonos vibrantes de los dibujos, al color, a la textura, tanto que parece que se salen del libro, que parece que hasta puedas tocarlos. Una publicación como la que digo, en la que se palpa ese respeto al lector por ser fiel a la tradición barroca, fíjense ustedes. Caravaggio, aquí. No es un libro dejado al azar, pues bueno, son cuentos para niños. Aquí ponemos 2 o 3 pinceladas, nunca mejor dicho, o 2 o 3 palabras, no. Aquí todo está pensado para que el lector quede bien informado. Entonces, a mí esto me ha recordado, estos dibujos también, a Disney y a la fábrica Disney y a la fábrica Pixar, ¿no? Recuerden, los que tenemos cierta edad, en nuestro imaginario, cómo cuentos como Blancanieves, La Bella Durmiente, los conocemos, los tenemos aquí, gracias a la banda animada de Disney del año 1938, 1940, cuando eran tanto Blancanieves como La Bella Durmiente, etcétera, cuentos bastante más crueles en origen, como es el caso de este Dionisios, un dios muy cruel, como crueles eran muchos de estos relatos, Meritxell, porque ¿cómo has guardado ese equilibrio entre la fidelidad a las fuentes y no hurtar al público nada y de presentarle realmente lo que estos mitos significaban? ¿Cómo lo has hecho? Porque habrás tenido que elegir. Traducir es al final elegir, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, lo que pasa aquí es... yo he escogido algunos mitos, claro, no los podemos enseñar todos, ¿no? Pero creo que los niños no son tontos y no se tienen que tratar como tontos, sino como pequeños sabios. Y no les podemos engañar, no les podemos edulcorar todas las cosas. Tenemos que explicarle los mitos tal como son y no cambiar. Ahora está como muy de moda cambiar algunos relatos de los cuentos, de los mitos, y yo no he querido hacer eso. Por eso he puesto personajes crueles y en algún momento vengativos que castigan a sus hijos si se portan mal o que tienen consecuencias, ¿no? Para que el lector pues, vea que los actos tienen sus consecuencias. Y lo hablamos aquí cuando hablábamos del significado del mito. El mito aleccionador, ¿no? El mito que da una lección. Primero quizás ellos no lo entiendan bien cuando lo leen porque tiene como capas de lectura, pero después lo van a ir viendo. Sí, es un pozo que se les va quedando, ¿no? Y es verdad, lo decía por lo de endulzar lo de las imágenes, ¿no? Para no enmascarar historias como la de este inocente Apolo, que aparentemente solo corre detrás de una muchacha sin ninguna intención mayor. Y aquí, Juan Carlos, es verdad esta frase que dice que el buen diseñador debe transmitir el mensaje y no ensimismarse con su propio dibujo. ¿Cómo has hecho para aunar la originalidad que como artista eres y mostrarte fiel a estos mitos? Porque este tríptico que tienen ustedes aquí tienen una cerámica Apulia del mito de Apolo y Dafne del siglo IV antes de nuestra era. Después tienen la famosa Apolo y Dafne de Bernini, barroca, e inmediatamente tienen el dibujo del siglo XXI de Juan Carlos. Me parece un tríptico que ejemplifica perfectamente una síntesis de lo que habéis querido hacer aquí. Sí, aquí se ve muy bien con un poco la intención que le hemos querido dar, cómo hay que rejuvenecer de alguna manera la primera obra de la cerámica, luego la obra de Bernini, bueno, intentando hacer un poco lo que se puede al lado como del maestro, ¿no? Y luego darle un color, también un color que a priori no vemos, ¿no? Cómo se transforma eso Claro. y bueno, y llevarlo un poco a algo como también que el color también tenga una versión como muy potente,
Claro, y que resulte atractiva. Eso, si me permites, Sí. el color es una cosa que no estamos acostumbrados a ver en las esculturas antiguas, pero las esculturas antiguas estaban pintadas. Por culpa de los románticos alemanes, sobre todo de un señor que se llamó Winkelmann, las obras griegas se vieron siempre como desnudas, como blancas, solo con el color del mármol. Pero no era así. Las obras estaban pintadas. Si ustedes van a Atenas y tienen ocasión de visitar el nuevo Museo de la Acrópolis, que es una maravilla, allí verán las esculturas, las core, con pintura todavía en sus ropas, ¿no? en su mármol, ¿no? Se ve todo el vestido que llevaban. Tenemos una idea de esas esculturas sin color, solo de la pureza del mármol, ¿no? Del brillo del mármol. Y también tenemos una tendencia a creer que esto es romántico, ¿no? O sea, vemos esta cosa así y decimos, ¡ay, qué romántico, qué bonito, ese abrazo! No, ese Dios está, por eso Juana me preguntaba también antes, ¿no? Ese Dios está intentando violar a Dafne. La ha perseguido día y noche, la ha acosado, y el rapto, el acoso, la violación está en el orden del día de los dioses. No le vamos a poner estas palabras, porque tampoco no es la intención poner esas palabras, pero sí cómo la mujer en la antigüedad se vio forzada. También hemos puesto el caso inverso. Hemos puesto una ninfa que acosa a un personaje también, para que se vea que las ninfas también podían acosar a un hombre, ¿no? Pero el rapto está en el origen de Europa. Zeus raptando a Europa en el lomo transformado en toro y con la chica encima, ¿no? O sea que cuidado que también ponemos en las imágenes a veces un romanticismo que no le corresponde, y eso del color es muy interesante. Siempre hemos visto estas imágenes sin color, y quizás lo que lo hace tan llamativo, tan atractivo, es que les ha puesto color. Bueno, eso lo digo yo, pero es mi opinión, pero quizás lo veo hoy más que nunca, ¿no? Con la comparación, que siempre vemos la estatua blanca y aquí el color le da una luz y un aire diferente, y a los chicos les va a seducir más la imagen así que no la escultura. Sí, muy bien, un trabajo de síntesis, ¿no? En el que tampoco faltan mitos que quizás no nos sean tan conocidos, pero sí que les puedan recordar algo, como es este de Asclepio. ¿Nos puedes contar un poquito quién es? Bueno, claro, es que los griegos lo inventaron todo. Y inventaron pues el teatro, el cultivo del vino, el cultivo del trigo, que no lo hemos explicado, pero también está, el cultivo del olivo y la medicina. Asclepio lo pueden ver ustedes todavía en las farmacias. En las farmacias hay una copa, que es la copa de Asclepio, y la serpiente enroscada. A mí me gustaba especialmente este mito porque en España hay muy pocas estatuas griegas. Y en Ampurias, en el norte de Cataluña, hay una ciudad griega donde hay una escultura de mármol de Paros, de Grecia, de Asclepio. Y había un santuario de Asclepio donde la gente iba a incubar y a curarse de sus enfermedades. Y me gustó especialmente este mito porque plantea, ya al final del libro voy planteando, cuando ya se ha creado el mundo, cuando ya se han creado todos los dioses, el problema y los hombres y las mujeres, el problema de la inmortalidad. Los hombres quieren ser inmortales como los dioses y eso no puede ser. ¿Y qué hizo Asclepio? Asclepio vio una serpiente que intentaba curar otra serpiente muerta con un veneno, y él lo quiso copiar y hacer una fórmula en su copa, y quiso resucitar a los muertos, devolver a la vida a una persona muerta. Cuando los dioses se enteraron de que un hijo de Apolo quería devolver a la vida a un muerto, ahí Zeus lanzó su rayo y adiós Asclepio. Todavía lo podemos contemplar en la constelación de la serpiente, pero se terminó la aventura para Asclepio. Nadie puede ser un dios, nadie puede traspasar ese límite de la inmortalidad. Sí, sobre todo la serpiente tiene una carga simbólica muy potente.
es un símbolo ambiguo entre la vida y la muerte. Piensen ustedes que la serpiente, el veneno que tenían en sus colmillos, los médicos de la época lo utilizaban bien administrado para dárselos a ciertos pacientes, quiero decir, faraones, gente rica, etc. Pero mal administrado, ese veneno del colmillo de la serpiente, si se lo dabas entero, matabas a la persona. Y entonces la serpiente, piensen ustedes que muda también de piel. Está representando ese cambio y ese paso que no vemos, pero que está entre la vida y la muerte tan fácil. Y también para un romano, la serpiente vivía en el mundus, que es lo que nosotros decimos luego el mundo, son esos 2 o 3 metros de tierra que hay debajo de la tierra que pisamos, donde se entierran a los muertos. Los reptiles están ahí, donde los romanos enterraban sus huesos y a sus muertos. Entonces están en contacto con ellos y con el misterio. Por tanto, la serpiente, piensen ustedes que es el símbolo de la farmacia. Cuando pasen por una farmacia, tampoco tiene nada de inocente. Nada está dejado al azar. La serpiente nos habla de estos vaivenes que la salud tiene y que nuestra salud está realmente pendiente de un hilo, ¿no? Pende de un hilo y en este caso pende de un báculo. Esto también es importante y como en esos primeros pasos el veneno del animal nos sirvió para poder curarnos en algunos casos. Y cómo olvidar también a Diana, ¿no? La gemela de Apolo. De nuevo la imagen de JK, el dibujo y la cerámica ática donde esta Diana, que si nos explicas un poquito qué es, está matando a un cazador. Era una hija de Zeus que le pidió a su padre ser autosuficiente, independiente, y quiso vivir en el bosque y cazar y a no tener nunca contacto con los hombres. Ella quería no ser madre ni casarse y ser libre. A cambio, pues vivía así, siempre lleva el arco, las flechas, y vemos aquí un episodio que, hablando de la crueldad, ¿no? Hubo un cazador que la espió, la vio desnuda, bañándose, y ella siempre estaba rodeada de chicas y lo transformó en un ciervo y fue devorado por sus propios perros de caza. Hay muchos episodios de Diana siendo muy dura con cazadores que se encuentran en el bosque y que quieren violentarla, como violentar a una Dafne, pero ella se defendía rápidamente con su arco y sus flechas. También para que los jóvenes vean diferentes tipos de mujer y de hombre, bueno, de Dios o de diosa, ¿no? Pero que tengan ejemplos diferentes, ¿no? Sí, y a mí esta Diana que ha representado aquí Juan Carlos y ha descrito Meritxell en el texto me recuerda a aquella serie de la televisión de Xena, la mujer guerrera. Sí, las amazonas. No sé si se acuerdan, también. Y las amazonas. Sí. Bueno, es que hay tanto tema aquí y es que la ilustración, Juan Carlos, es un arte con mayúsculas y es un oficio, porque hay que darse y entregarse y supongo que deben ser muchas horas y de encontrarte insatisfecho y no bajarte de la silla hasta que no des con el quid, ¿no?, de la cuestión. ¿Qué técnicas has utilizado? Y también, por favor, ¿qué consejos darías para los que quieran iniciarse y dedicar su vida a una pasión, como es el caso tuyo? Sí, bueno, es una profesión que es complicada, porque muchas veces tienes que gestionar un montón de tareas. No todo es dibujar, por ejemplo. La mayor parte del día lo paso gestionando cosas, ¿no? Que si los mails, luego tengo una tienda, luego también voy a clases de cerámica, luego... Muy griego esto también, muy griego, que por lo supuesto. digo yo también. Es para no perder el hilo. Otro invento de los griegos, la cerámica, claro. Ya. Sí, no sé, bueno, puede ser. Y no sé, soy una persona que le gusta moverse mucho, le gusta, pues es una profesión que no te lo da todo hecho, sino que tienes que ir, como todo lo artístico, tienes que estar un poco siempre buscándote las oportunidades muchas veces, ¿no?
Entonces, bueno, pues no sé qué consejo daría, pero a lo mejor sí que es una profesión que te tiene que gustar mucho, porque si no, hay veces como que llegan momentos bajos y es difícil volver a levantarse. Pero si es una profesión que te gusta y tú también haces todo lo posible por trabajando y proponiéndote retos nuevos y tal, pues es una profesión que te da cosas muy bonitas. Entonces, yo a las nuevas generaciones, pues a lo mejor les diría que lo primero que se formen, que estudien, que es como lo principal. Luego ya vas creciendo y te vas dando cuenta de que a lo mejor algunas cosas que te han enseñado no te van a ayudar el día de mañana. Pero bueno, está bien saber que están ahí. Siempre queda. A veces necesitas aprender cosas para luego quizás pensar diferente. Y, por ejemplo, a mí en Bellas Artes sí que nos enseñaban un poco a dibujar y a pintar escultura griega, y yo sabía que no me iba a dedicar a dibujar ese tipo de ilustración, ¿no? Al final he acabado haciendo algo que no me esperaba, como este libro, pero yo sabía que tal cual, con un estilo realista, sabía que no me iba a servir en un futuro. Pero mira, al final... de qué manera, si ¿no? las vueltas que da la vida, claro. y a dónde he acabado, pero bueno. Y bueno, pues lo principal para mí ha sido estudiar, y luego ya pues he hecho diferentes otros cursos como serigrafía, grabado, que me ha gustado mucho tirar por ahí, y creo que poco a poco, si no sabes a qué dedicarte de primeras, en ilustración es muy importante moverte, no darte con el bache por el camino sin tener un plan B, que está bien saber eso también, y sobre todo ir formándote poco a poco, pero y hacer cursos, hacer talleres, ver mucho también todo el diseño que hay por la calle, ¿no? Igual que decía Meritxell, que todo nos recuerda a los dioses, porque hay un montón de detalles que ahora cuando salgamos no pararemos de ver en las farmacias. Exacto. Por ejemplo, Hermes, la marca Hermes también de joyería, están por todos lados, ¿no? Y con el diseño yo pienso que pasa un poco lo mismo, que el diseño está por todos lados, hay que saber verlo, hay que saber diferenciar el buen diseño del mal diseño, y al final eso lo vas adquiriendo poco a poco con la profesionalidad y con el paso del tiempo. Y lo que ocurre es que todo esto de los mitos, el diseño lo tenemos tan incorporado dentro de nosotros y no lo sabemos, que no lo autopercibimos como tal, pero está. Esto está claro. Bueno, mitos griegos que son los que mejor han resistido el paso del tiempo, junto con los mitos de la Biblia, ¿no? Entendiendo que la mitología griega es un modelo de espiritualidad laica y, por tanto, no trascendente, a diferencia de los mitos de la Biblia, que es una religión revelada, la mitología hebrea. Y es que los mitos griegos no entienden de moral ni de piedad, simplemente responden a fuerzas primigenias y a veleidades de los dioses. No son razonables. La razón es un invento humano. El saber el porqué de las cosas es un invento humano. Los griegos y sus dioses, los dioses griegos, simplemente existían. Nosotros estamos, y estamos de paso. Pero lo que sí que tienen estos dioses griegos es una gran lógica interna. Por eso aquí miren ustedes este mapa, este magnífico catálogo de dioses que Meritxell Blay ha compilado para ustedes en este libro, un gran trabajo de síntesis reflejado en esta saga divina y dinástica, para que aquí nadie se pierda y el lector siempre tenga esta carta, este mapa, para ubicarse, no extraviarse, con un total de 29 deidades magníficamente representadas, descritas por Meritxell y genialmente representadas por el lápiz de J.K. Se me ha olvidado decir que la técnica es digital. Antes me has preguntado, y aquí se ve un poco también los colores, cómo van cambiando de dioses, ¿no? Y creo que la técnica también como que le da un toque más moderno. Sí. Claro. Que es una cosa que necesitábamos modernizar un poco estos mitos. ¿Querías decir algo? No. Pero al respecto de esa técnica digital, antes, por curiosidad,
la has trabajado a lápiz un poco para ver cómo podía haber quedado, con color y tal, y luego ya con la técnica, sí, o dependiendo de... Primero lo que suelo trabajar, que estuve trabajando con Chloe Porqueres, que es la directora de arte del libro. Primero se manda como un boceto, digamos, donde tiene que priorizarse la idea, ¿no? Como el típico, yo digo, le llamo el dibujo con palitos, ¿no? Que con 4 palitos se tiene que entender la idea perfectamente. Luego sí que se pasa a línea, obviamente pasaba por su filtro y por el de Meritxell, porque al final ella es la experta, ¿no? En todo esto. Y luego sí que se procede a hacer el color. Y claro, el color también como que venía a hacer 3 libros anteriores con acuarela, y el color digital también le da como un toque más potente, quizás más novedoso y muy para ahora, para las nuevas generaciones. Y bueno, dije, pues voy a probar, ¿no? Y como era un libro tan largo, sí que es verdad que el tema digital se corrige mucho más fácil, claro, más sencillo, y cada ilustración tenía que pasar por una serie de fases. Así que claro, porque definitivamente tenía que ser digital. Sí, has hecho muy buena síntesis aquí para captar la esencia de cada uno de estos personajes, la ira, los celos, la fortaleza, y además es un libro para todos los gustos, no solo para niños, sino para que lo lean también juntamente con sus hijos y con sus nietos, ¿no? Jóvenes lectores a los que va dirigido este libro, que tal vez un día viajen a los jardines de Potsdam, ¿no? Que está muy cerquita de Berlín, a unos 15 kilómetros, y una vez allí se acuerden de la era que dibujó J.K. y que también describió Meritxell en este libro. Cuando en dichos jardines se paseen y recuerden el mito de la esposa de Zeus y comprendan por qué esta diosa se hace acompañar de un pavo real que está a punto de abrir sus alas. Así que no me queda más que agradecer a todos los involucrados en esta publicación por esta tremenda aventura, ¿no?, que supone la elaboración de un libro. También ábranlo, maravíllense, porque siempre niños y adultos estaremos necesitados de esa otra dimensión mágica, de ese sinónimo de ilusión que desde siempre y aún hoy proyectan los mitos griegos. Muchas gracias.